Bienvenidos a todas y todas. Mi nombre es Juan Sebastián Moya Vaquero y junto con el profesor Freddy Segura estaremos realizando una serie de videos asociados con conceptos de microelectrónica. Todos estos videos van a ser realizados en español y son unos videos dirigidos a la comunidad uniandina y también a la comunidad latinoamericana. La idea es cubrir algunos temas relacionados con el transistor CMOS, los transistores CMOS, el NMOS y el PMOS, y avanzar hasta lo que es el par diferencial. Queremos también trabajar con algunas herramientas open source, ya que pues en estos momentos hay un auge bastante importante con este tipo de herramientas que pueden ayudar a la democratización y a fomentar el conocimiento de microelectrónica. Queremos dar un especial agradecimiento a la sociedad IEEE y a CAS por el apoyo al financiamiento de este tipo de videos. Bueno, comencemos. Entonces, esta es la agenda de la presentación, porque la importancia de los circuitos integrados hoy en día, el flujo de diseño base, 2020, un año disruptivo para lo que son las herramientas open source, específicamente con el primer PDK. Ya veremos qué es PDK, qué traduce PDK, open source, que se llama Sky 130, algunas herramientas de código abierto y también hablar de lo que son las iniciativas. Bien, antes que nada me presento. Soy doctor en Ingeniería Electrónico de la Universidad Industrial de Santander. Soy ingeniero electrónico de la Universidad de los Andes y bueno, tengo un bagaje tanto a nivel de docencia como a nivel de laboral relacionado con el diseño de circuitos integrados. Entonces, esta es mi hoja de vida con los temas principales y bueno, voy a seguir ahora con el tema principal. ¿Por qué la importancia de los circuitos integrados? Entonces, si nos damos cuenta, hoy en día estamos rodeados de diferentes tipos de aplicaciones que satisfacen nuestros deseos, ¿cierto? Em, nuestras necesidades de suplir algunos deseos que tenemos, ¿cierto? Relacionados con, por ejemplo, transmisión de energía, como son los smart grids. Ahora, hoy en día, con todo lo que es IoT, este Internet de las cosas, que justamente trata de conectar un número muy grande de dispositivos a lo que se conoce como la nube, ¿cierto? Y a partir de ahí comenzar a tomar decisiones en pro de nuestros deseos de los seres humanos, carros eléctricos, humanoides, todo lo que son la ropa inteligente, ¿no? Lo que se conoce como wearables, ¿cierto? O, por qué no, también pensar en drones. Entonces vean que la electrónica y principalmente la microelectrónica están embebidos en todos estos sistemas. Bien, hablemos un poco de lo que es el propósito general con respecto a los ASICs. Entonces, ¿qué es propósito general? Pues son plataformas, son chips que no tienen unas especificaciones muy rigurosas y que, digamos, tienen una funcionalidad, como se llama, de propósito general. Es decir, que yo puedo producir un chip, ¿cierto? Puedo producir una de estas arañitas que tenemos ahí y la idea es que supla diferentes o que haga más bien parte de diferentes aplicaciones. Entonces, tenemos las plataformas de Raspberry que se encuentra a la mano izquierda arriba. Tenemos el 7400 que está compuesto de compuertas NAND, ¿cierto? Pero también tenemos lo que se conoce como ASICs o la electrónica, digamos, de propósito específico. ¿Qué traduce ASIC? Application Specific Integrated Circuit, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Es el hecho de yo diseñar estos dispositivos, ¿cierto? Para cumplir una aplicación específica, como su nombre lo indica, ¿sí? Entonces, yo mismo diseño los circuitos basado en unas especificaciones que ya sea yo imponga o que la misma aplicación que quiero desarrollar me impongan y a partir de ahí comenzar a diseñar los circuitos para poder, eh, correr los límites que la misma electrónica de propósito general me impone, ¿cierto? Y poder llegar a tener aplicaciones en donde se están optimizando y donde se está
Se están utilizando la mayor cantidad de recursos de esta electrónica para suplir, como les dije anteriormente, em, estas aplicaciones específicas. Bien, entonces hay una frase muy interesante que dijo Steve Jobs en algún momento, pero verdaderamente es Alan Kay, y básicamente dice lo siguiente, y es que si yo soy muy bueno diseñando software, debería también hacer mi mismo hardware, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo conozco mi hardware, ¿cierto? Que es justamente la parte física, pues puedo llevar al límite o puedo sacar los mejores beneficios de lo que es el software. Ok, hablemos un poco de cómo está organizada la industria del diseño de circuitos integrados. Entonces, tenemos un mapa mundi, ¿cierto? Con, digamos, básicamente un mundo polarizado en donde en Estados Unidos se tiene aproximadamente, o se tenía aproximadamente hacia 2020, 2021, un 75% del desarrollo de las casas de diseño. Mientras que en Asia se tenía la parte de manufactura o producción. Es decir, en Estados Unidos está toda la ingeniería asociada al diseño de estos dispositivos, ¿cierto? Y en Asia están todas estas fábricas que están dispuestas a diseñar estos circuitos integrados. Y Europa, como nos damos cuenta aquí, tiene un pequeño porcentaje tanto de producción como de desarrollo, como ya veremos más adelante. Ellos tienen una porción eh, digamos, esencial de este mercado. Entonces, ¿qué son las casas de diseño? Pues es lo que conocemos como Intel, Infineon, Broadcom, Apple, ST Microelectronics, National Semiconductor, NXP, IMEC, Samsung. ¿Sí? Es decir, en estas casas de diseño es donde se sientan un equipo de ingenieros a diseñar un chip específico. ¿Sí? ¿Qué son las casas de manufactura o casas de fabricación? Pues son estas casas en donde también hay equipos de ingenieros, pero ya dedicados a fabricar físicamente estos chips que vienen de las casas de diseño. Hay algo aquí muy interesante y es que, como se pueden dar cuenta, existe la posibilidad de que hayan casas de diseño y al mismo tiempo casas de fabricación, como es el caso de Intel, IMEC o Samsung. Y otro detalle muy importante a mencionar es que aquí tenemos a TSMC, que traduce Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Y esta empresa es la mayor empresa de fabricación a nivel mundial de dispositivos electrónicos. Bien, como les mencioné anteriormente, Europa cuenta, bueno, digamos, diseña, fabrica, ¿cierto? Pero ellos tienen un mercado que es específico de ellos y es la fabricación de las máquinas que van a hacer justamente la litografía de los circuitos integrados y que se van a utilizar ya sean bueno, en todas estas casas de fabricación, como lo es la Intel, como lo es eh, TSMC, ¿cierto? Entonces, ASML, que queda en Países Bajos, perdón, eh, digamos, cuenta con estas equipos de fabricación litográfica. ¿Qué es la litografía? Es justamente la inyección o la implantación de patrones a través de luz en una superficie y es así como yo voy a ir creando la estructura de mi circuito integrado. ¿Listo? Bien, hablemos de algo muy interesante y es que en 2020 pues, apareció todo esto del COVID-19 y eso ¿qué hizo? Pues eso hizo que, digamos, hubiese la cadena, ¿cierto? Que suplía o que, digamos, ya sea desde el ingeniero que diseñaba los circuitos integrados hasta el señor que fabrica en Taiwán, por ejemplo, el circuito integrado, ¿cierto? Ya físicamente, o la persona que se encarga de llevar el silicio para, digamos, formar estos lingotes, perdón, el señor que se encarga de transportar la arena para transformarla en silicio, ¿cierto? Y generar estos lingotes donde aparecen los wafers, que ya lo mencionaré más adelante, pues tuvieron que refugiarse, ¿sí? Entonces, debido al COVID-19, esa cadena de producción se rompió. ¿Y eso que generó? Pues generó varios problemas. Una crisis del silicio fue como se llamó en ese momento. Y es que, por ejemplo, Apple retrasó la salida de su iPhone 12 más de un mes debido a la falta de componentes, ¿sí?
Entre otras, por ejemplo, fabricantes de coches Ford y General Motors también redujeron en un 20% la producción de vehículos en varias de sus plantas, ¿cierto? ¿Esto por qué? Pues porque sabemos que hay una tendencia hoy en día a tener carros eléctricos. Entonces, ¿de qué están compuestos los carros eléctricos? Pues de lo que son los circuitos integrados. ¿Qué ha ocurrido también? Existe en estos momentos una tensión, o bueno, desde hace muchos años, pero se ha agudizado esa tensión entre China y Taiwán en los últimos 2, 3 años. Y como sabemos, Taiwán pues tiene básicamente todo el monopolio de la manufactura de circuitos integrados a nivel mundial. Entonces, ahí digamos, si China decide invadir Taiwán, pues puede quedarse con todo ese mercado, lo que sería contraproducente a lo que conocemos como Occidente. Bien, pero no todo es malo. Hablemos de algunas consecuencias positivas sobre esta crisis del silicio. Entonces, por ejemplo, en el año 2022, el presidente Biden de Estados Unidos firmó la ley que se conoce como el Chips and Science Act, que justamente tiene como objetivo fomentar el diseño y fabricación de circuitos integrados en territorio estadounidense, ¿sí? Entonces la idea es, en vez de depender de TSMC hasta Taiwán, traer a TSMC a suelo americano, en vez de depender de algunas otras empresas que traen, digamos, los insumos, ¿cierto? O los servicios a Estados Unidos, traerlas a suelo americano para, digamos, fortalecer su economía de microelectrónica. Esto que ha generado, por ejemplo, la Universidad de Purdue generó un programa exclusivo asociado a el tema de semiconductores, ¿sí? O, por ejemplo, la Universidad de Pekín em, tiene una universidad con un pensum dedicado exclusivamente a diseñar circuitos integrados. Entonces vean que han habido unos movimientos muy interesantes, ya sea de Occidente o de Oriente. Bien, ahora hablemos de algo muy interesante y es lo que se conoce como Sky 130. ¿Qué es esto? Es el PDK. ¿Qué es un PDK? Es el Process Design Kit. Es decir, son los modelos de los transistores, son los modelos de las resistencias, los modelos de las capacitancias, ¿cierto? Que me provee esta casa de fabricación como TSMC, como Intel, para yo poder poder simular mis circuitos de manera mucho más precisa y confiable, ¿cierto? Porque si tengo unos modelos que son basados en unas medidas físicas, ¿cierto? De los transistores, de la misma casa de fabricación a donde voy a mandar a fabricar, pues digamos que mi proceso va a ser mucho más confiable y preciso, ¿sí? Entonces hablemos un poco de lo que pasó en 2020 y es que aquí cito a dos personas. La primera es Gordon Moore, ¿cierto? Gordon Moore, digamos en 1965, definió una ley muy importante que decía lo siguiente, y es que el número de transistores y resistencias en un circuito integrado o en un chip se va a doblar cada 24 meses. Sí, entonces desde 1965 llegó Gordon Moore, encontró una tendencia de 3 4 puntos y a partir de ahí em, generó una tendencia histórica que fue la que impulsó a la microelectrónica y al diseño de circuitos integrados en los últimos años. ¿Sí? Entonces, eso ha permitido tener cada vez una mayor cantidad de transistores en una misma área, lo que va a aumentar la cantidad de aplicaciones que se pueden llegar a tener. Entonces, por ejemplo, hace 20 años un celular únicamente tenía, funcionaba para eh, llamar, ¿cierto? O recibir llamadas. Si acaso tenía una que otra funcionalidad, pero hoy en día pues sabemos que un eh, eh, celular, ¿cierto? Pues cuenta con infinitas aplicaciones. Es básicamente un computador en el bolsillo del pantalón. Listo. Entonces esa es la primera ley que rige a la microelectrónica y hay una segunda ley que fue definida por Arthur Rock que dice lo siguiente, y es que el costo
para la fabricación de circuitos integrados se va a doblar cada 4 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues a medida que yo voy reduciendo las dimensiones, ¿cierto? Que sigo esta ley de Gordon-Moore, mi transistor se va a ir reduciendo. El problema de esto es que los efectos, como la estructura física se va reduciendo, entonces las distancias entre los diferentes elementos que componen mi estructura física también se va a reducir. Y eso va a hacer que las capacitancias también aumenten, ¿sí? Entonces, esas capacitancias parásitas de la misma cercanía de la estructura va a generar efectos indeseados, por ejemplo. Entonces, el número de aplicaciones o en este caso el número de programas o de herramientas que van a comenzar a detectar estos efectos indeseados, pues va a tener que ser cada vez mayor. Es por eso que a mano derecha, en la parte de abajo, vemos que únicamente se necesitaban de 3 herramientas en 2002 para un proceso tecnológico de 130 nanómetros, sí, es decir, DRC, Dummy Fill y LBS. Mientras que en 2019 para una tecnología de 5 nanómetros se necesitaban muchas más herramientas que me permitan tener un proceso y un diseño mucho más confiable. Ok, aparte de eso que existe todo esto de las cláusulas de no divulgación que uno tiene que firmar cuando le dan un PDK, ¿sí? Un PDK comercial. Entonces aquí hay algo muy importante a definir y es que antes de 2020 em, no había PDKs de casas de fabricación que estuviesen completamente abiertos a las personas, ¿sí? Antes todo era bajo cláusulas de no divulgación, entonces llegaba TSMC y le daba a uno un PDK de una tecnología y uno tenía que firmar este acuerdo para comprometiéndose a no divulgar la información. Bien, eh, en 1980 aparece este paper, A Way to End the IC Designer Shortage, ¿cierto? De Robinson. Y hay algo muy interesante, y es que desde 1980 se había identificado que iba a haber un desabastecimiento de diseñadores de circuitos integrados, ¿sí? En la parte de abajo, a mano izquierda, encontramos lo que se conoce como la ley de ingenieros de Moore. ¿Sí? Que dice lo siguiente, y es que vean que hay dos líneas diferentes, una asociada a la productividad y una asociada a la capacidad del circuito integrado. Entonces, ¿qué pasa? La productividad, que es la que tiene la pendiente menor, ¿cierto? Está asociada a la cantidad de ingenieros disponibles para poder hacer un circuito integrado o un chip. Mientras que la segunda línea, que tiene una pendiente más grande, que está asociada a la capacidad de diseñadores de circuitos integrados, justamente se refiere a qué tanto se necesita para poder suplir las necesidades hoy en día de diseñadores. Entonces vean que ese gap o hueco, ¿cierto? Cada vez esa distancia va aumentando cada vez más y más. En otras palabras, ¿eso qué significa? Que la cantidad de ingenieros disponibles en este momento no dan abasto para suplir la cantidad de chips que se desean fabricar, digamos, en un año específico, ¿sí? Entonces hay un desabastecimiento. A mano derecha abajo encuentran un artículo del periódico Le Monde que dice que existen candidatos mejor dicho, están buscando un perfil de candidato y no hay personas que suplan ese perfil. Entonces, eso fue mencionado por XFAB, que es otra casa de fabricación, ¿sí? Y pues claramente nos estamos dando cuenta que hay, digamos, antes de 2020 había diferentes problemas, y era que, por ejemplo, pues para yo poder acceder a los softwares de las tecnologías más recientes, pues tenía que pagar mucho. Eso mismo lo explica la ley de Arthur Rock. Los nodos tecnológicos también, a medida que iban escalando, si yo quería tener acceso a nodos tecnológicos más recientes, pues voy a tener que pagar mucho más. No había divulgación de la información, ¿cierto? Con estos NDAs y aparte de eso, pues cada vez el desabastecimiento de ingenieros de circuitos integrados iba a ser mayor. ¿Qué posible alternativa hay? Entonces, como siempre, aparece en diferentes dominios, ¿cierto? O en diferentes aplicaciones, lo que se conoce como el ecosistema open source.
¿cierto? Entonces, ¿qué hay de open source conocido? Pues están todas estas marcas, por ejemplo, Python, ¿sí? Para como lenguaje de programación, ambientes como Ubuntu, ¿sí? Entre otros. Todos estos, eh, digamos, marcas, pues están asociadas a lo que es esta iniciativa o ecosistema open source en diferentes aplicaciones. Pero ¿por qué no tener un ecosistema open source para circuitos integrados? Pues resulta que antes de 2020 únicamente se tenían como herramientas open source el RTL Design y las herramientas como tal, ¿sí? El diseño de RTL es básicamente es basado en un código comportamental, ¿cierto? Un código. Existen herramientas que me permiten traducir eso a lo que es un diseño de registros, ¿sí? Pero el problema es que antes de 2020, pues no había un PDK comercial asociado a una casa de fabricación. Y esto es muy importante. Y es que, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, hace 10, 12 años, había un PDK, ¿sí? El problema de ese PDK es que era un PDK completamente educacional. ¿Qué quiere decir? Que me permitía em, trabajar toda la parte de diseño de circuitos integrados hasta llegar a la parte de layout, que es justamente la implementación física. Bueno, perdón, es el archivo que se va a enviar a fabricar para la implementación física de mi idea. El problema es que como era académico, entonces ese PDK no estaba soportado, ¿cierto? O no estaba asociado a ninguna casa de diseño ni de fabricación. Entonces, eso no me permitía probar esas ideas con herramientas de código abierto. ¿Sí? ¿Qué pasó en 2020? Pues esa tríada, ¿cierto? Entre diseño RTL, herramientas EDA y PDK, pues se cierra completamente ya que Google disponibiliza el PDK Sky 130 conocido como Skywater. ¿Qué información tiene este PDK? Entonces, por ejemplo, tiene tensiones de 1.8, transistores de 5 voltios, tiene un nivel metal cero, se podía conocer como se conoce como Local Interconnect, 5 niveles de metal. Esto es para, como su nombre lo dice, conexiones muy, digamos, muy próximas, ¿sí? Mientras que este de metales ya me permite hacer conexiones mucho más extendidas. Permitía tener, pues, diseñar, ¿cierto? O fabricar inductores en la capa más alta, capacitores, metal, aislante metal, ¿cierto? Entre otros. Aquí hay una vista transversal de lo que es Skywater Sky 130, ¿cierto? Y tenemos pues toda esta construcción que lo detallaremos más en otro video. Y como si ustedes se dan cuenta, esto es básicamente un edificio de metales separados por aislantes y que son interconectados por vías, ¿sí? Y a partir de ahí, pues yo voy a comenzar a crecer desde abajo toda la estructura de mi circuito para poderlo integrar, en este circuito integrado o en este archivo que se va a mandar a fabricar a una casa de fabricación. Entonces, eso fue lo que ocurrió en 2020 y eso, digamos, ha acelerado muchos procesos desde ese momento y sobre todo ha permitido una mayor conexión, ¿sí? Entre los diferentes diseñadores a nivel mundial. Ahorita más adelante voy a hablar de algunas iniciativas que se tienen actualmente. Entonces, como mencioné, que es un PDK, pues son estos modelos, ¿sí? De los transistores, de las resistencias, de los diferentes dispositivos. También tienen todas las reglas de separación entre los metales, las reglas de distancia que soporta la casa de fabricación. Entonces, por ejemplo, estas máquinas litográficas que hablábamos anteriormente de ASML tienen una resolución mínima. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un diseño que tiene una separación, por ejemplo, entre dos transistores que esa distancia es menor a la resolución mínima de la máquina de TSMC para mandar a fabricar? Pues claramente el DRC me va a generar un error. Es exactamente pues cumple la misma funcionalidad que, por ejemplo, en una PCB, ¿sí? ¿Qué otros archivos o procesos hay? Lo que se conoce como LBS.
layout versus esquemática, ¿sí? Esquemático. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a tener el netlist, ¿cierto? O este archivo asociado a cómo está conectado el esquemático, ¿cierto? Voy a tener este archivo a cómo está conectado el layout, que el layout justamente es la vista física de cómo va a quedar mi circuito y compara las netlists. ¿Sí? Entonces va a comparar las netlists y la idea pues es que ambas netlists casen, ¿cierto? Y por último está lo que se llama como PEX, que es que Parasitic Extraction, que es la extracción de estos elementos parásitos que les mencionaba, como son resistencias parásitas, capacitancias parásitas o hasta las mismas inductancias parásitas. Entonces, por ejemplo, un cable, ¿cierto? Que conecta a dos transistores, si yo lo vuelvo más ancho, la resistencia equivalente de ese cable, de esa conexión de metal, va a ser menor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy construyendo el esquemático, yo sé que esas conexiones entre los diferentes dispositivos, pues van a ser unas conexiones ideales, pero en la vida real, pues eso es un componente físico, ¿no? Eso es un metal. Entonces el PEX me ayuda a extraer toda esa información. O por ejemplo, dos dispositivos que están cercanos no se tocan, ¿cierto? Pero hay un aislante en la mitad. ¿Qué es eso? Por ejemplo, un metal, aislante metal. Eso puede ser un capacitor, ¿sí? Entonces, eso va a ayudar a considerar esos efectos del layout que son indeseados en la mayoría de los casos y que van a modificar un poco el comportamiento de mi circuito. Entonces, todas estas consideraciones las se deben tener en cuenta. Bien, hablar un poco de la comunidad open source a nivel mundial. Entonces, existe este VLSI System Design, que es un grupo en India que se está moviendo muy fuerte eh, para fomentar el diseño de circuitos integrados en India y en el mundo. Hay una comunidad muy grande de entusiastas, ¿cierto? Apoyando todo lo que tiene que ver con open source a nivel mundial. Eh, Eh, Desde Inglaterra está Zero to Basic. Ya voy a hablar un poquito más adelante de una iniciativa que tienen ellos, principalmente Matt Bean, ¿sí? Y también estos cursos de la Fundación Fulgor en Argentina que recomiendo mucho, ¿sí? Que es diseño analógico de circuitos integrados eh, y que son gratis. Yo mismo tomé uno de ellos y la verdad recomiendo mucho este curso y es en español. Bien. Otra información adicional a todo este movimiento open source, todo este cambio de paradigma desde 2020, por ejemplo, el Departamento de Defensa se interesó en desarrollar aplicaciones con open source, con herramientas open source. Intel comenzó a abrir las puertas a las universidades en Estados Unidos para justamente traer talento o para em, incentivar a las personas a que pues, se vuelvan diseñadores de circuitos integrados porque justamente ya nos vimos que pues, hay un déficit bastante grande de ingenieros. Hay otros PDKs, aparte de Skywater, está Global Foundry 180 o está este PDK de IHP, ¿sí? Y por ejemplo aquí esta noticia muy interesante, entonces este niño de 8, perdón, de 13 años, ¿sí? De octavo grado, creó su propio Core RISC-V siguiendo uno de los cursos de, de esta institución o de este programa en India, ¿sí? De VLSI System Design, ¿sí? Y con solo 13 años pues pudo hacer su propio Core RISC-V. Entonces, eh, digamos, am, la idea es atraer a gente, a niños, niñas digamos, desde las edades más bajas, ¿cierto? Para que comiencen a empaparse, ¿cierto? A impregnarse de lo que es la microelectrónica y el diseño de circuitos integrados. Por ejemplo, aquí hay una trayectoria muy interesante y esto es de las diapositivas del profesor Boris Morman, ¿sí? Y es que, por ejemplo, se tiene una idea de que para estudiantes de, em, de colegio, ¿cierto?
12, 13 años, pues ya estén trabajando con nodos tecnológicos de 180 nanómetros, 130 nanómetros. Y bueno, aquí tenemos desde colegio hasta PhD, cuál debería ser como la hoja de ruta a seguir por parte de los estudiantes, ¿cierto? Y cuáles serían los PDKs asociados. ¿Sí? Entonces, eso es como lo deseado. Em, en cuanto a estos PDKs open source y en cuanto a los mismos nodos tecnológicos para los estudiantes a diferentes niveles. Bien, eh, ¿qué se puede hacer de interesante? Entonces, por ejemplo, yo puedo extraer la información de todo un circuito, ¿sí? Como ven este de aquí, puedo renderizar las imágenes asociadas, puedo asociarle la altura a las diferentes capas de metal, como les había mostrado anteriormente, y me puede permitir hacer este tipo de imágenes muy interesantes que pueden ser bastante educativas para las personas. ¿Qué más? Otras iniciativas que se tienen. Por ejemplo, se tiene este programa que se conoce como Latin Practice y que está asociado a Tiny Tapeout, al cual pertenecemos el profesor Freddy y yo, a Latin Practice. Entonces generamos un material para el diseño de circuitos integrados digitales que son mandados a fabricar a través de esta plataforma de Tiny Tapeout. ¿Sí? ¿Qué más? Y Fabless, que es digamos que es ese intermediario que permite la fabricación de los chips con estas herramientas open source, pues tiene diferentes concursos, o bueno, en este caso tiene un concurso de inteligencia artificial con herramientas open source, ya están, si no estoy mal, por la tercera o por la cuarta versión. CAS, la sociedad CAS de IEEE, ¿sí? Tiene lo que en este año 2023 que pasó, eh, organizó este concurso que se llama Unicas, que justamente quiere promover el diseño de circuitos integrados en países emergentes, o por ejemplo está la sociedad de Solid State Circuits, ¿sí? SSCS, y ellos también tienen su propio programa para, em, digamos, para generar una comunidad, generar ideas a nivel mundial y que haya un intercambio de información en todo el mundo. ¿Sí? Entonces hay unos movimientos muy interesantes que van a ocurrir con estas herramientas open source y la idea de eso es justamente a partir de este material que vamos a desarrollar, eh, comenzar eh, em, digamos, a promocionar, ¿cierto? A proveer estas herramientas open source a la comunidad para que se interesen y comiencen a diseñar sus propios circuitos integrados. Por ahora eso es todo para este primer video. Espero que hayan quedado motivados. Muchas gracias.